lo dijo en la primera hora. Un par de aportes adicionales, 7 de la mañana con 13 minutos. La abogada Jessica Jaramillo me dice: la impavidez de los policías no es solo ahí. Este caso demuestra cómo actúan en todos los casos de violencia de género, es decir, no hacen nada ni intervienen a tiempo. También las municipalidades tienen la competencia de prevención de la violencia de género y nada hacen. Acá también la docente y activista feminista Dayana León. Recuerdo un tuit publicado hace 2 años, el 2 de noviembre del 2020, por Sibel Martínez, en ese entonces vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Decía Sibel que en el país cada 72 horas se celebra el Día de las Muertas. Femicidio, Día de las Muertas, difuntas, basta las etiquetas utilizadas por Sibel. Y dice Dayana: hace 2 años nos mataban cada 72 horas en Ecuador, hoy cada 28. Son realidades que enfrentan las mujeres y cuyo concepto quiero ampliarlo con Rocío Rosero, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres. Rocío está conectada con nosotros de modo telemático. Qué gusto, Rocío, saludarle. Estamos aquí en la cabina de Sonorama, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis, y a toda la audiencia. Aquí consternada, dolida, indignada. Mis primeras palabras de solidaridad, de cariño, de respeto infinito a Elizabeth, esa madre coraje que nos ha mostrado su capacidad de liderazgo, que nos ha mostrado que es posible convertir este dolor en acción, en una acción positiva para la sociedad, en una acción positiva para sí misma. La búsqueda de la verdad y de la justicia son elementos esenciales, y en ello el movimiento feminista entero, la ciudadanía entera, le acompañó ayer durante toda la jornada, estos 11 días de la desaparición de María Belén han sido unos días de caminar junto a ella, con todos estos altos y bajos, en los que estamos viendo de cuerpo entero la misoginia, el machismo y la forma en cómo se arrebatan las vidas de las mujeres, cómo se cegan las vidas de las mujeres y niñas ecuatorianas. ¿Qué nos dejan estos 11 días en el balance desde aquella madrugada del domingo 11 de septiembre hasta ayer 21, cuando se confirma el desenlace fatal? ¿Qué nos dejan esos 11 días de un dolor de una madre, de sucesivos errores en declaraciones públicas de las autoridades, de procederes inadecuados por parte de esas mismas autoridades, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Gobierno, Fiscalía, etcétera? ¿Ya? ¿Qué nos dejan esos 11 días, Rocío Rosero? Yo creo que es muy importante señalar que la misoginia está vigente, latente, y que es el parapeto detrás del cual está la defensa de la institucionalidad, por ejemplo. No hay una cabal comprensión de por qué el feminicidio de María Belén es un crimen de Estado. Y lo es por varias razones. Hay un contexto y unas relaciones que están en la base. Ese contexto básicamente tiene que ver con 2 hechos fundamentales. El femicida es agente del Estado. El hecho ocurre en instalaciones del Estado, bajo la anuencia o bajo la impasividad de cuántos agentes estatales, no lo sabemos. Esas son las informaciones que nos guarda el espíritu de cuerpo, que nos guarda la misoginia. Se ha dicho que van a caer las cabezas. Esperamos que haya verdad y justicia realmente. Entonces tenemos que decir que este es uno de los elementos centrales que nos llama la atención sobre la necesidad de un cambio en la institucionalidad, pero no es un cambio de la directiva de la escuela de policía. Necesitamos un cambio profundo. En primer lugar, exigimos que el presidente de la República cumpla con su palabra. Se llenó la boca en la campaña electoral y habló de que iba a respetar nuestros derechos, y ha hecho todo lo contrario, porque la ley de aborto por violación
cambió su objetivo, no quitó del centro esa ley, por ejemplo, quitó del centro la defensa y la protección de las víctimas como un rol esencial del Estado, para darle toda la anuencia a las instituciones y acciones estatales para perseguir y criminalizar a las víctimas de violencia sexual, en este caso, que son forzadas a la maternidad. Sí tenemos que decir cosas duras como estas. Ya basta. No nos gobierna la moral personal de un señor que ahora está en la función pública. Hay una confusión, la sociedad, el Estado, las instituciones están mal. El Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia. Y eso implica, entre otras cosas, regirse con normas, la Constitución, todas las convenciones y tratados de derechos humanos que son parte del bloque de constitucionalidad que nos rige en el Estado ecuatoriano. Y se hace todo lo contrario, se irrespeta. No contamos con una institucionalidad fuerte para la igualdad. Se nos arrebató esa institucionalidad en el 2008 con una larga transición hasta el 2014 en que se hizo un Consejo de Igualdad, igual que todos los consejos de igualdad, que no tienen como eje central la Rectoría de Política Pública para la igualdad de los sujetos de derechos, que llegan atrasados después del plan de desarrollo a poner las demandas de los grupos sociales cuando ya no pueden ser parte de la política pública. Rocío. Entonces necesitamos cambios en la institucionalidad, necesitamos, pero no es un cambio aislado en la escuela de policía, necesitamos un ministerio de la mujer que acepte, que adopte la plataforma de compromisos que ha demandado la sociedad, que ha demandado el movimiento feminista en el Ecuador. Nosotros hemos planteado una agenda de decisiones urgentes. Ecuador feminicida requiere de una actuación inmediata en esta materia. Rocío, bienvenida nuevamente, buenos días. Varios temas a propósito de esta primera reflexión de su parte. ¿Es realmente posible pensar en una transformación profunda de la institucionalidad cuando, por ejemplo, hablamos de una corrupción enquistada en todos los niveles? ¿Qué implica ese cambio integral? Usted habla, o acaba de citar, o acaba de referir la necesidad de crear un Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Pero eso también pasa por un tema de voluntad. Y atado a eso, ¿qué pasa también con ese enfoque transversal de género que tanto se exige, que tanto se demanda, pero que siento sigue quedando en el discurso? Pero lo que pasa es que precisamente ahí está la trampa que nos han puesto sucesivos gobernantes para decir que el Estado todo ya tiene enfoque de género. No hay la responsabilidad central de la igualdad como una política de Estado. Y como no hay una responsabilidad central sobre política de igualdad, la prevención y erradicación de la violencia tampoco está en el radar del Estado. Y entonces ese es un cambio que necesitamos. Ese es ponerle al tema en la centralidad de la política pública, de la institucionalidad, y contribuir a que el cambio institucional de verdad inserte la transversalidad. Significaría, por ejemplo, que todos los policías tendrían que pasar un determinado número de horas de capacitación y de profesionalización, más aún cuando van a atender a víctimas de violencia. Necesitamos jueces probos, pro derechos, poniendo a las mujeres en el centro, ¿no? En el centro de la justicia, en el centro de la atención. Eso no ocurre. Y eso no ocurre porque la misoginia, la policía moral que aquí existe, porque aunque no haya una institución como tal, está permeando todas las decisiones de los jueces, de los fiscales, de los policías, de los salubristas, del personal de salud que aceptan o no atender o no a una víctima de delito sexual y que aceptan y promueven la criminalización de las mujeres y las niñas. Entonces estamos ante un fenómeno social y cultural enquistado en el Estado ecuatoriano que tiene que cambiar profundamente desde las estructuras.
Y esas estructuras obviamente necesitan una política fiscal acorde. Es decir, el Estado tiene que invertir en el capital humano. La mitad del capital humano, somos la mitad de la población, las mujeres. Somos gran parte de la población económicamente activa y el desarrollo no solo es prosperidad económica. Si el Estado ecuatoriano, como manda la Constitución, no vela por el capital humano, por el cuidado de la población, difícilmente pueden darse las cosas de otra manera. Entonces aquí necesitamos un cambio profundo. La mejor política de seguridad es la política de protección social. Armando policías y militares no vamos a resolver el problema. Concomitantemente tenemos que hacer políticas sociales de protección integral de derechos que toquen toda la estructura del Estado, desde el nivel central hasta los GATS parroquiales, en donde cada quien asuma las responsabilidades de su actuación en los sistemas locales, sectoriales, regionales y de todos los niveles para la protección integral de los derechos. Esto es una revuelta institucional, pero es sobre todo cultural. Se supone que en este caso, Rocío Rosero, este caso inicialmente la investigación hasta ayer se había desenvuelto tipificado como desaparición involuntaria. Esa era la figura con la que inicialmente la Fiscalía comenzó la investigación de este caso. Inevitablemente en estas horas la Fiscalía tiene que solicitar el cambio de la figura. ¿La figura debe ser femicidio, sí o sí, Rocío? Feminicidio con desaparición forzada como agravante, por el contexto que acabamos de señalar. Juan Pablo Albán lo ha señalado como muy claramente en una serie de tweets. Nos ha dado una clase magistral de lo que deberían estar analizando los policías y los fiscales, la fiscalía en general. Es un tema de expresión extrema de violencia contra una mujer en una institución policial a manos de un agente del Estado. Las omisiones son parte del ejercicio de la autoridad, las omisiones de las autoridades de la Escuela de Policía Nacional, de la estructura jerárquica de la institucionalidad, son omisiones que permiten la fuga del femicida. 3 veces se fuga, 3 veces en 48 horas y le dan el tiempo para que se vaya, porque así ocurre. Las omisiones permiten eso, ¿verdad? Entonces necesitamos francamente un cambio que permita poner en la centralidad los derechos de las víctimas de violencia, los derechos de las mujeres, la dignidad y la vida de las mujeres como elementos esenciales de la convivencia en este país. Rocío, a propósito del caso de María Belén Bernal, ¿qué esperar? Finalmente ayer vimos algo que no se quería, y es que se encontró su cuerpo. Y digo no se quería porque se albergaba la esperanza de alguna manera de que las circunstancias sean distintas. Pero ¿qué esperar de aquí en más? Hay una sensación, me parece a mí, en la sociedad de ya no creer, evidentemente, en la institucionalidad. Muchos nos dicen ahora mismo en la interacción, pasarán 6 meses, un poco más de tiempo y todo seguirá igual. Pero puntualmente, alrededor de este caso, ¿qué esperar? Yo creo que hay una movilización ciudadana y hay una conmoción social, hay una conmoción institucional que exige respuestas de las autoridades, de la Fiscalía, de la función judicial en su conjunto y por supuesto como base de la policía y de la estructura del Ejecutivo, que no puede seguir pensando las políticas públicas aisladas, las políticas de seguridad, de las políticas de protección social y de la necesidad de convertir a la inversión en prevención de la violencia en una política de Estado que reciba un financiamiento permanente que permita acometer esta gran tarea que es el cambio cultural, para que tener como resultado una justicia justa, una justicia de género, unos jueces probos, unos policías que atienden solidariamente a las mujeres, unos fiscales que no se venden a los femicidas y a los violentos. Necesitamos unos operadores de salud también
que reciban a las víctimas de violencia sexual, que acojan, que tengan solidaridad, pero eso implica un enfoque de género, implica ponerse en los pies, en los zapatos y en el corazón, en la situación de las víctimas. Eso no existe. Eso es lo que tenemos que construir. Y eso es un gran cambio cultural, Belkis y Fabricio. Ese es un gran cambio cultural que pasa por el sistema educativo en todos sus niveles, desde los centros de desarrollo infantil para aprender a prevenir la violencia desde las más tempranas edades, en familia, por supuesto, en la escuela, en el sistema universitario, en el sistema de educación superior. No podemos seguir teniendo profesionales que actúan de espaldas ante una realidad tan lacerante que nos acaba, que nos fulmina como capital social en esta sociedad. Y no podemos seguir ciegos mirando a otra parte. Entonces, requerimos ciertamente que en este caso, y vamos a vigilar, estamos vigilantes junto a Elizabeth y la familia de María Belén y todo el equipo de abogados y abogadas, estaremos vigilantes de todo el proceso judicial, de la necesidad de que esto se rectifique como tiene que hacerse desde la tipificación del delito, porque las tipificaciones que se otorgan a los delitos son lo que permite o no que haya justicia. En este caso, clamamos, pero sobre todo exigimos y velaremos porque haya justicia. Justicia a partir de la verdad. Solamente así será posible. Rocío, hay una discusión, de todas maneras se necesita tener un poquito de cabeza fría para esto. Pero hay quienes dicen es un crimen de Estado. Yo discuto esa tesis, no soy un abogado especialista, no soy ni abogado ni menos especialista en estas cosas, para eso yo leo, como bien ha citado Rocío, a gente como Juan Pablo Albán Allen Castro, como María Dolores Miño, que manejan estos temas y ellos saben, conocen los estándares internacionales. Lo que yo estoy convencido, eso estoy convencidísimo, es que aquí en este crimen, en este femicidio, hay una responsabilidad del Estado. No digo que el presidente mandó a matar a María Belén o el ministro del Interior o el comandante de policía mandaron a matar a María Belén. No pasa por ahí como asumen algunos. Pero sí hay una responsabilidad directa del Estado en este crimen. Le pregunto a usted, ¿es responsable el Estado ecuatoriano por acción y por omisión de la muerte de María Belén Bernal Otavalo? Las dos cosas, como hemos dicho. Hay una responsabilidad que se manifiesta en la cadena de omisiones demostradas durante las investigaciones y que han sido públicas y que se han sido señaladas públicamente. Lo que yo acabo de decir, el que el femicida se escape es el resultado precisamente de esas omisiones. El que no se tipifique de manera adecuada con el tipo legal que corresponde también es una omisión. Y es una omisión del Estado no desarrollar una institucionalidad que vele por la igualdad de oportunidades, que vele por la igualdad y la justicia de género. Claro que es una omisión del Estado. Y no se quiere entender, nos resistimos a entender la gravedad de ese problema. Ese es un problema estructural gravísimo. Estamos viendo con absoluta claridad que lo que se nos presenta en este momento, clara y visiblemente, es cómo un agente del Estado abusando de condición en una instalación del Estado, con la colaboración de otros agentes del Estado, desaparece a su pareja, a una familiar. Eso no borra la responsabilidad penal de todos los individuos que estuvieron alrededor de este tema, y yo creo que ya el ministro del Interior ha cambiado al respecto, porque al comienzo no estaba ocultando ciertamente. Entonces, en este sentido, el Estado sí tiene que tomar medidas, no solamente, obviamente, en primer lugar, en el caso de María Belén, debe buscar, investigar, sancionar penalmente, reparar a las víctimas y aceptar con dignidad que varios de sus agentes tuvieron que ver en ello. Punto 1. Y punto 2, necesitamos que el Estado reconozca que esté en deuda con las mujeres ecuatorianas, que somos la mitad de la población. Rocío, que la igualdad de oportunidades es un bien, es un capital
de esta sociedad. Rocío, le planteo algo adicional. El ministro del Interior, yo creo que fue un desatino de parte del ministro, señalaba que fue un delito pasional. Hablaba de delito pasional. Antes de que se localice el cuerpo de María Belén Bernal, en una declaración, me parece, a Ecuavisa, y en otro medio también, hablaba de delito pasional. Y claro, acá uno de nuestros oyentes nos decía, si es un delito pasional, ¿por qué resulta que deciden remover a quien estaba a cargo de la dirección de la escuela de policía, poner una mujer en su lugar, hacer un cambio en varios puestos claves de la escuela de policía, inclusive reformular la malla curricular? O sea, me parece que no se puede quedar en el delito, en el delito pasional, entre comillas, ni hablar solo de un hecho aislado, cuando por un lado en el discurso se sostiene eso, pero en la práctica se plantea este tipo de cambios dentro de la estructura policial. Rocío. Efectivamente, no se puede tener una mirada sesgada, una mirada parcial. Lo de hablar de crimen pasional es realmente una falta grave del ministro, en términos de que se espera que una autoridad de este país tenga un conocimiento mínimo de un conjunto de herramientas en materia de derechos humanos. Él anoche lo reconoció, ayer en la tarde, la necesidad de hacer cambios en este sentido. Sin embargo, esa minimización, esa justificación de la violencia de alguna manera, ¿no es cierto?, es algo que nosotras condenamos. Es un discurso estatal que por salvaguardar a la policía, el prestigio de la policía y de la institucionalidad, se va por encima de la protección de la vida y la integridad de las mujeres. Eso es algo que ya no se puede seguir tolerando. Existen registros documentados de violaciones de derechos humanos que continúan en la impunidad, en muchos de los 1.247 casos de feminicidio. Impunidad en la función judicial, en la policía, en los operadores de salud, impunidad social, que generada por este espíritu de cuerpo de las instituciones, pero generada también a nivel social, y que obviamente en ella juegan un rol fundamental los medios de comunicación, las redes sociales, que transmiten o reproducen este tipo de patrones, ¿no es cierto? Entonces sí necesitamos que concomitantemente, que digamos que el caso de María Belén sirva al Estado ecuatoriano y sea, un elemento esencial que permita poner en el centro su dignidad, la justicia, la verdad y la reparación, que vendrán posteriormente como elementos esenciales en este caso. Sí necesitamos que las autoridades del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Derechos Humanos, regresen, hagan una adecuada aplicación de las leyes y de los protocolos de alerta temprana que permitan evitar, que permitan prevenir el feminicidio. Exigimos una inversión en prevención de la violencia. Eso significa, antes de que ocurra, ¿qué vamos a hacer en el sistema educativo? Incluye la formación profesional, incluye la universidad de los policías, por supuesto, y las facultades de medicina y de derecho para tener otro tipo de profesionales. Necesitamos un pacto fiscal por el derecho de las mujeres y niñas ecuatorianas a una vida libre de violencias. Esta emergencia social que vive el país, esta conmoción por la violencia feminicida, exige una respuesta. Yo decía anoche, con Estado o sin Estado, y ahí comparto la visión de ustedes en la mañana tempranito, cuando están hablando de que debemos responder como sociedad, como familias, como comunidades, en nuestras organizaciones sociales de base. Exigimos que lo haga el Estado, y ojalá lo haga, ojalá haya la sensibilidad para dar este paso importante, para retomar los fueros, retomar una demanda de las organizaciones de mujeres, que es tener un organismo que se haga cargo de las políticas, de la rectoría de las políticas de igualdad y de prevención de la violencia. Rocío. Y esto significa, ciertamente que significa recursos, significa sobre todo decisión política, y gobernar como se gobierna, como debe gobernarse en un Estado laico, despojándose
de los fanatismos religiosos que echan a las mujeres como elementos secundarios de la sociedad. Necesitamos poner la dignidad, la vida y los derechos de las mujeres y las niñas ecuatorianas como un elemento esencial del convivir nacional. Rocío, para finalizar brevemente, en las últimas horas se conoció respecto de que movimientos y colectivos feministas del país se han declarado en movilización permanente, entre otros aspectos, precisamente para que hasta que se esclarezca toda la información del caso de María Belén Bernal. Rápidamente, ¿cuáles serán estas acciones en el marco de esta movilización permanente? Bueno, este conjunto de acciones están previstas, no solo movilizaciones que se están produciendo ya desde días atrás a nivel de todo el país. Nosotras, obviamente, haremos una vigilancia del caso. Existe ya una comisión de la verdad integrada por varias organizaciones, representantes de varias organizaciones. Necesitamos hacer el seguimiento de las sanciones que tiene que hacer la Policía Nacional, su institución, a los altos mandos implicados y a todos los elementos que estuvieron implicados. Necesitamos que la Asamblea Nacional active los juicios políticos a la secretaria de Derechos Humanos, al secretario de Seguridad, al ministro del Interior. Necesitamos transparentar, necesitamos la verdad, necesitamos una rendición de cuentas y por supuesto no queremos la politización y el uso arrebatado de intereses particulares frente a la dignidad y la vida de las mujeres. Necesitamos también que entren en vigencia un conjunto de protocolos internacionales que existen sobre derechos humanos de las mujeres, sobre prevención de la violencia. Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, al Comité de la CEDAW, al Comité de Expertas del Mecanismo de Belém do Pará, a la Relatora Especial de la Mujer, para que estén vigilantes. Ya lo hemos hecho hace varios días. Requerimos que todos los funcionarios de las instituciones del Estado, y esta es otra demanda muy importante, todos quienes son violentos sean separados de sus cargos, empezando por los altos mandos policiales. Exigimos que esta Comisión de la Verdad empiece a actuar para realmente hacer una justicia restaurativa sobre el conjunto de feminicidios y transfeminicidios ocurridos en el país. Correcto. Vamos a seguir en una movilización nacional, planteando alternativas. Estamos discutiendo una plataforma consensuada y este es también parte de un proceso en el que todos los sectores y vertientes del movimiento feminista estamos comprometidas. Rocío, gracias por el tiempo y por estos aportes sobre ese tema. Un abrazo a la distancia. Gracias, Fabricio. Un abrazo también, Belkis. Buenos días. Gracias a Rocío Rosero, que ha estado con nosotros en estos minutos. Ella es presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres. Solamente para cerrar y antes de la pausa, se ha confirmado una capilla ardiente. Tenemos el arte listo, Roberto Carlos, lo mostramos a nuestra audiencia en el formato audiovisual. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Este arte fue difundido por la propia madre de María Belén Bernal, la señora Elizabeth Otavalo. Capilla ardiente, este 22 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Universitario en la Universidad Central del Ecuador. 11 de la mañana, capilla ardiente para las exequias fúnebres de María Belén Bernal Otavalo. 7:42, pausa aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.